La serpiente emplumada, el Tezcatlipoca blanco, tercer hijo de los dioses primordiales, considerado por muchos como la principal divinidad del panteón mexica. Representa la luz, la vida, la fertilidad, la civilización y el conocimiento. Hablamos de Quetzalcóatl. Hay muchas versiones de esta historia, pero una cuenta que a Topiltzin, un rey y sacerdote tolteca, se le atribuyó ser el descendiente de este dios. Se dice que cuando la ciudad de Tolán, en la actual Tula Hidalgo, se encontraba en un periodo de caos, su carisma y sabiduría lo llevaron al trono. Durante su reinado, la ciudad llegó a su época dorada. Hizo reformas en la religión y cultura, incentivó las artes y artesanías, y a través de alianzas con otras ciudades y pueblos, logró la expansión de su influencia en la región. Ya que como sacerdote seguía y veneraba al dios Quetzalcóatl, más que a ningún otro, se sumergió tanto en la perfección espiritual que finalmente lo llevó a tal punto de obsesión que perdió el sentido de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Pero una de sus reformas no le gustó nada a los hechiceros, y esto le insistieron para que volviera a realizar sacrificios humanos, que este había cambiado por vegetales y animales. Pero Topiltzin se negó. La falta de sacrificios llegó a los oídos del hermano del dios Quetzalcóatl, Tezcatlipoca. Impulsado por el odio a su hermano, hizo que el rey se viera al espejo y le mostró una imagen cansada, vieja y con la cara hinchada. Topiltzin lloró al pensar que sus súbditos correrían al verlo de aquella forma demacrada y repulsiva, y fabricó una máscara de una serpiente emplumada, en respeto al náhuatl del dios que veneraba. El náhuatl en la mitología mesoamericana es un animal guía que te acompaña y protege en todo momento, y todos los dioses tienen uno. Tezcatlipoca no se dio por vencido y tras varios intentos logró emborrachar a Topiltzin con 5 raciones de pulque, haciendo que éste rompa su celibato y se acueste con su hermana. Completamente avergonzado por sus acciones, abandonó la ciudad llorando, prometiendo que algún día volvería. De lo que ocurre luego de su partida de Tolán, hay todavía más versiones. Algunos dicen que al llegar a las costas de Veracruz, se vistió con sus vestidos, máscaras y plumajes y se prendió fuego a sí mismo. Otros dicen que armó una barca con serpientes y desapareció en el mar. Otros que se cambió el nombre a Kukulcán y viajó hasta la península de Yucatán, donde difundió su sabiduría. Cientos de años después, un español llamado Hernán Cortés llegó a México, en ese momento territorio del Imperio Azteca, y algunos de sus líderes, incluyendo a Moctezuma II, quien era el Tlatoani, o sea, el emperador de los mexicas, el líder del Imperio Azteca, interpretaron la llegada como la posible realización de la profecía. Y la creencia de que Cortés podía ser Quetzalcóatl hizo que Moctezuma lo recibiera de forma respetuosa, ofreciendo regalos y tesoros. Pero el desenlace de esta historia viró hacia otro lado. Y eso es para otro día.